Hola a todos. Hola, hola. Ahora me dio pánico escénico. Me dio ansiedad. No sé cuándo vamos a estar en vivo finalmente. Sí, estamos preparando todo esto. Acá. Ahora sí que sí, estamos completamente en vivo y en directo. Oh, qué súper. Voy a invitar a los amigos de la JUSE para que puedan ver esta transmisión a través del siguiente enlace. Ya le eliminé el anterior. Ahora sí Ahí que está. sí. Ya, es un hecho, hermano Ya, estamos al aire Enrique. entonces. Mm. Bueno, saludamos. Buenas noches, damos buenas noches a todos los hermanos, las hermanas que están conectados en esta hora en Facebook. Estamos dando por inicio a una actividad, un deseo, a un proyecto, no sé cómo llamarlo, junto a mi hermano Josías, de poder tener un espacio de compartir a mitad de semana. Hoy día es el día martes, pero serán los días miércoles, a esta hora, a las 10 de la noche. Así Todos es. los miércoles reunirnos. Es como la competencia a cuerdas de amor, ¿no? No. Puede ser, Queremos un quizás. espacio, sí, un espacio para la iglesia, para mis hermanos, para que podamos conversar, tener un espacio de reflexión, de oración. También queremos tener sorpresas cada miércoles, tal vez, si es posible, traer algún invitado y generar algún tipo de entrevista de manera que también podamos entre todos ir creciendo y conociéndonos. Así que dejo a mi hermano Así es. Josías. Josías, saluda a Sí, los... mucho gusto de poder compartir con todos ustedes. Gracias, Enrique, por ese pase. Y eso es lo que el hermano Enrique nos compartía, un espacio diferente cada miércoles. Usted se preguntará, hoy es martes, ¿por qué están los hermanos transmitiendo hoy? Por ser un episodio piloto también y porque han surgido algunas cosas y ustedes saben, las agendas se complican a veces, pero ese es el deseo que tenemos. El hermano David pregunta si se puede compartir. Yo creo que tiene Sí, el derecho de hacerlo, no hay problema con eso. No nos no hay hacemos problema. responsables, sí, de todas las opiniones Sí, vertidas en este late no son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no por necesariamente supuesto, representan el pensamiento de la JUSE de Osorno. claro. Así que saludo a todos y no sé, el Sí, hermano, porque tenemos opinión, o sea, tenemos nuestras opiniones personales, así que la idea es que igual nos conozcan, así que el importante de esto está dirigido a nuestra iglesia local, la iglesia de Osorno, a los jóvenes, a los hermanos, y que nos vayamos conociendo porque hemos tenido este tiempo de no vernos, no poder visitarnos. La idea es que compartamos, sobre todo, abrir nuestro corazón y que podamos, que nos puedan conocer y si podemos tener la instancia de tener a alguien también que abra su corazón un poco. Básicamente conocernos y saber con quién estamos compartiendo la fe. ¿Sí? claro, ¿Sí? claro que sí. Enrique, ¿por qué este espacio se llama Entre Cuatro Paredes? ¿De dónde vino esa idea? Y Así quizás se algunos llama. se estarán preguntando lo mismo. Así le pusiste, entre cuatro paredes. Sí. ¿De dónde salió No, eso? ya, sí, sí, no, fue una visión que tuve rápidamente. La verdad es que esta idea la hemos venido conversando con José hace varias semanas y queríamos hacer un programa, un late, algo. Entonces, pensando en el nombre, yo dije, el término entre cuatro paredes igual es un término que está como bien, ¿cómo se dice? Bien mal ponderado, porque sí, siempre se usaba como la iglesia no debe estar entre cuatro paredes como un aliciente Hmm, para salir de las cuatro paredes. Pero claro, ahora estamos entre cuatro paredes. No tenemos, no podemos legalmente salir. Entonces, igual podemos usar de manera positiva el nombre entre cuatro paredes. La verdad es que entre cuatro paredes ocurren muchas cosas. claro. Quizás las decisiones más importantes. Entonces, vamos a redimir el nombre entre cuatro paredes y le vamos a poner a este late entre cuatro paredes. Tenemos un Así video es. de presentación. Queremos también que nos opinen. ¿Qué les parece? Claro Ahí que sí, José nos va a vamos. compartir. Sí, inmediatamente un spot muy bonito. Ah, pero tengo que hacer una magia acá. Ok. Yo les Voy a hacer cuento esto. también que les decía, los miércoles, ¿eso es? No, no es eso. Ahí sí.
¿Qué es eso, José? Este es el spot que ha preparado Ah, eh, la, la oficina la creativa, el producción. espacio creativo de este late, así que le invito, lo vamos a compartir con ustedes para pueden dejar en los comentarios también sus apreciaciones. Así que, sin más preámbulo, pasemos a ver el spot. Anoche se abrió la puerta de él, anoche se abrió la puerta de él y a mi corazón se vino la paz, a mi corazón se vino la paz. La cosa es que yo hoy puedo creer, la cosa es que yo hoy puedo creer que Jesús te salva y sigue siendo el rey. Maravilloso. Buenísimo. Ahora sí me Buenísimo, siento buenísimo. mucho más Ahora sí en podemos empezar. sintonía con el espacio, claro. Bienvenidos, bienvenidos todos a este late. Qué bueno compartir Hoy con sí, está bueno. ustedes. Hoy la música, súper buena. ¿Eh? Sí, qué buena elección Esa, musical. La banda La Hormiga. la hormiga, sí, es Algo que buenísima. añadir? La Probablemente sí. hormiga, hoy la hormiga es súper recomendable. Yo la recomiendo a los adolescentes porque es como una música más adolescente. Bueno, no, yo, para todos. Pero tiene buenas producciones. Yo creo que las primeras dos o tres de La Hormiga, es un grupo argentino. Yo lo conocí por allá año 2000. Como el año Ya, 2000, conocí La hace Hormiga por rato ya. Sí, hace rato. ¿Cuántos años tenías tú, José? Yo todavía no hablaba. Tenía 3 años. Mm, No tenía la capacidad de poder transmitir lo que ahora estoy transmitiendo con claro, ustedes. yo los conocí. La verdad que ahí debo reconocer que mi hermana fue la que me invitó a Mira, conocer el grupo. Sí, a ella le gustó primero y de ahí la casa se llenó de la hormiga. Se llenó de hormigas. Y, no, pero es muy maravilloso. bueno, es un grupo muy bueno porque tiene como tres producciones. Las primeras tres producciones son producciones basadas en el libro de Proverbios. De hecho, el primero es netamente Proverbios. Mensaje a los jóvenes. eh, no, muy bueno, totalmente recomendable. Tiene un estilo que está como muy marcado, sí, po, que es como ese, ¿cómo se llama ese estilo? El ska, no Ska, sé. Mm, ska, claro. Como los sí, fabulosos Cadillac, claro. para los Sí. mundanitos que escuchan esa música. Sí que esa es la recomendación de la semana, los fabulosos Sí, Cadillacs. No, la banda La Hormiga sí, para que sí, presten atención ahí. claro. Oye, Así que hermano, ¿te hoy parece si... está buena la introducción, el Sí, no, video está maravillosa. de nuestro ley. Y claramente Un hay un gran trabajo. jovencito que está encerrado en su pieza, como están todos los jóvenes hoy día encerrados en su pieza. Les animo a salir de sus piezas, ¿eh? Eso es igual un desafío. Claro, les animo a salir de sus piezas mientras probablemente estemos encerrados nosotros en nuestras propias Claro, piezas. Las ironías y las contradicciones de la vida. sí, po. Porque ¿qué hace un joven hoy día en estas condiciones? Se levanta, se sienta frente al computador, se para, piensa, se sienta en su cama, vuelve al Claro. computador y ahí está. Así que desde ese... Sí, dale. No, no, me sentía muy identificado con el personaje porque hoy día tendí la guitarra también sobre la cama. Entonces vi el spot y dije, mira, Chachi probablemente tiene cámara en la pieza porque sorpresa de nuestro hermano Enrique es quien ahí es Sí, productor, diseñador sí, y sí. creador del espacio. Ah, Mi mente está llena de ideas, muy llenas de ideas. Hacerlas es otra cosa. Las claro. ideas, sí. Así que A ver eso, si... entre cuatro paredes, para los que pensaban que esto era un homenaje a Esteban Paredes, lo sentimos amigos, no iba por ahí la cosa, pero Claro, sí, como un relato de fútbol. Entre cuatro paredes hace el gol. No. claro, no iba por ahí la idea, pero lo que sí tenemos esta semana es la vuelta de las clasificatorias, por ejemplo, y hay algunos medios complicados porque coincide probablemente, no estoy muy seguro, con el culto semanal de los días jueves en la mayoría de las iglesias. Uh. Ese siempre ha sido un dilema, yo creo, Hoy para quienes de chiquitito. gustan. Hoy me acordé que yo cuando era chiquitito, cuando quería que gane la selección chilena, yo iba al culto
Porque yo decía dentro de mí, si me quedo viendo el partido, probablemente pierda. Pierda, porque va a ser por mi culpa por Claro, haberme quedado. Entonces, ya para apoyar a saben, mi selección, yo iba al culto mejor. claro, así Qué que todos a frustración asistir cuando, al culto. qué frustración al final cuando perdía igual. No, la frustración de quedarse y que pierda. Y Sí. entonces uno se queda sin pan ni pedazo al final. No, Pasa pero yo rabia en daba la gracias. casa y no. Claro. Yo decía, Señor, igual te voy a lavar. No importa. Claro, podrían comentarnos quizás cuántos están por ahí con ese dilema y cuál es la excusa que inventan. Algunos se enferman en esa fecha, algunos van a perder la conexión a internet probablemente para, para no Claro. participar del culto, puede ser. Son cosas que pasan. ¿A qué hora es el partido, hermano? Eh, buena pregunta. Mejor lo vamos a dejar en Ya. secreto para que no. Ah, sí. Y es como a las 11 parece. Claro, sí, eso es lo que pasa. ¿Te gusta el fútbol Oye, entonces desde pequeño, no? la verdad que sí. El regalo de Navidad todos los años era un balón de fútbol. Que me duraba hasta enero. Enero. Mira, Sí. sí. Sí, ahí tenía yo un Actividades problema de recreativas. personalidad. Porque a todos mis amigos le regalaban pelotas. Y la primera que se rompía era la mía. No sé, algo no me enseñaron cuando era chico. Claro, Sí, sí. muy impulsivo. Actividades físicas que ya no podemos disfrutar porque nadie puede jugar entre cuatro paredes o en su pieza Mm, a la pelota. O sea, podrían claro. hacerlo, pero romperían todo a su paso, así que no es una recomendación eh, tan Sí, sana. no, o tendrías que ser muy ágil para, para estar ahí en un metro cuadrado dominando la pelota. Sí. Claro. ¿Te parece si damos lectura a algunos de los comentarios de las Ah, impresiones del spot, no sé, ok, de la ok. impresión del late? Me Sí, a mí encantaría igual poder ver me llegan los comentarios internos comentarios. también de mi asesora personal. Así Mira, que pasemos a los comentarios. hacemos los comentarios. Mira, a mí se me borraron los iniciales. Yo no sé si tienes Sí. esa. No, el primero que veo yo acá es de David. Hoy un saludo a Ya, David, si está por ahí. Un abrazo, saludos David. entonces. Sí, a toda su familia en Quellón. Siempre nos han recibido como no lo merecemos. Como no lo merecemos. Sí, si eso se lo aprendí a un artista, dijo eso, me quedó guardado. Mira. Juanito, nuestro presidente Jusech también está con Uh, nosotros. La vamos a hermana tener Maritza nos comenta también. sí, saludos para todos ellos entonces. Sí, Eh, mira, la Guido pastora también nos. Olaya nos aplaude, Ah, tu ya. mamá. Sí, acá tenemos, bueno, tenemos el fans club ya listo antes de Mm. salir al aire, ya había personas ahí muy atentas, así que Ah, saludos sí. para todos los hermanos de la iglesia que de antemano sabían. Está Guido también que nos saluda, deja unas risas y claro, dice aquí encerrado pero estudiando. Claro. Oh, hoy nosotros el objetivo también es poder ayudar en eso, en los estudios. De repente comentar algún tipo de tema, Mm, historia, matemática. ¿Cómo eres para las matemáticas, José? Me gustan las matemáticas. Podríamos tener perfectamente acá un conversatorio sobre derivadas, Sí, integrales, números claro. complejos, Sí, a mí me números contaron un reales. chiste una vez de matemática, que ¿Ya? iba Jesús con sus discípulos y Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a X es igual a 2y más 3. Y los discípulos le dijeron, no entendemos. Jesús le dijo, no se preocupen, es una parábola. ¿Mm? Ya está bueno Ya, ahí. sí, está bien. Siempre vamos a aprender algo Saludamos, acá en este espacio. sí, saludamos a la hermana Sara Salvo, mira, de Loncoche. Mira, qué interesante. Desde los Sí, coches, saludos este programa no está para hecho todos para los. externos a la iglesia, pero son bienvenidos igual. Sí, por supuesto. ¿Cómo no vamos a Sí, recibir a los hermanos loncochinos? sí, que siempre andan en grupos, son bien aclanados los hermanos de Loncoche. Sí, ¿no? Son una JUSE muy motivada. De hecho, fueron reconocidos por eso, de hecho, en uno de los congresos que se celebró acá en Osorno. Creo que el El último congreso último, de Osorno sí, fueron. sí, no, y nosotros, Osorno con Loncoche es una amistad de años, de años. Mira, Sí, la hermana Angélica nos saluda, está en los Andes. Un abrazo a la hermana Angélica, a toda la familia. La Krish, la Kishi, mira, la Kichi.
Saludos para el Kichi, qué bueno que puede estar con nosotros. Bendicones, ojo ahí con la escritura. Sí, suena mal. Bendicones. Sí, hay que poner atención a eso. La hermana Janet también nos saluda, dice, saludos queridos hermanos, los quiero mucho, bendiciones. No, Saluda a la también la hermana. queremos. Yo Sí, siempre le recuerdo algo de la Janet, sí. que cuando era chiquitito me regaló guantes. Oh, Nunca lo voy a olvidar. mira, qué gesto más tierno. A mí nunca me Sí, ha regalado sí. guantes, pero Sí, bueno, yo era chiquitito, tendría unos 11 años. Sí, y me regaló qué guantes. bonito. Sí, todavía los tengo los guantes. No, no los tengo. Ya. De hecho, lo La estoy usando hermana, ahora. la hermana Maritza nos recuerda que el partido es a las un cuarto para las Ya. 8. Cuarto para las 8, claro. Estaba muy atenta ahí. Mm, Gracias por ese dato. sí. Bueno, nos perderemos el partido. Nuestro culto, ¿cuánto dura? 1 hora y media. Claro, Sí, sí, así algo. que nos perdimos el partido, hermano. Tenemos que estar en el culto. Pero para que gane Chile, por eso lo vamos a hacer. Sí, Un todo sea sacrificio. porque gane Chile. Bien. Oye, hermano, nosotros la idea es que en este late tengamos algunas secciones que vamos a ir definiendo un poco más. Ujú, Queremos tener invitados también, o sea que en esta pantalla hayan 3 personas y hacer una claro. entrevista y también compartir reflexiones, ¿sí? Y entre una de las cosas importantes que también estábamos pensados y que lo pudimos conversar era poder hablar de algunas curiosidades bíblicas. Lo vamos a llamar curiosidades bíblicas, pero en realidad son textos bíblicos que dicen cosas que a algunas personas no sabían y que son igual bien educativas bíblicamente hablando, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sí, Cositas curiosas. yo cuando era chiquitito recuerdo que alguien comentó algo así, yo dije, ¿por qué nadie habla de esto? Dije, si son temas tan importantes. Ah, yo cuando era jovencito, otra anécdota. Cuando yo era adolescente, yo recuerdo que tenía como norma, cada vez que me pedían compartir una reflexión en la Biblia, una predicación, buscar textos así los que nadie predicara nunca. Entonces me Mira, iba a los libros de Amós, de Joel, de Abdías, Malaquías. Habacuc, eso, Mira. porque Sí, nadie de hablaba de hecho, eso. yo recuerdo que un amigo una vez me desafió a eso, hace tiempo ya. Me dijo que él estaba también en ese desafío, de que cuando le pedían compartir alguna reflexión o predicación en su iglesia, él estaba recurriendo también a los profetas menores, por ejemplo, que no son comunes en los sermones. Mm, Y igual es todo un desafío aplicarlos a la sí, vida actual. claro. Ahí uno se manda unas alegorías incorrectas, que no pasa una prueba de teología, pero bueno. Claro, pero Oye, todos ¿sabes que terminan muy animados. buscando esas curiosidades, eh, encontré una bien interesante? Dice que el primer nombre que Dios puso ¿Ya? no fue Eva, porque Uh, uh, uh. Dios ponía nombres, ¿cierto? Sí, pero el primer nombre que Dios puso no fue a Eva, fue a Sara. La primera persona, mujer en este caso, que Dios le puso un Ujú, nombre fue Sara. Porque a Eva el claro. nombre se lo puso a Adán, su esposo, dijo, y la llamó Eva. O sea, Mm, sí, que sería madre él la de llama. multitudes. Sí. ¿Tienes tú una por ahí también, Interesante. José? Sí, interesante. Sí, muy interesante. Para no errar. Sí, mira, yo estaba buscando curiosidades bíblicas también. Bueno, en Jueces está lleno de curiosidades bíblicas y de relatos bien interesantes, la verdad. Podríamos hablar un día únicamente de Solo eso, después. pero Sí. sí, de cada cosa que se menciona por ahí, pero recordé a un rey que sufría de sobrepeso. Bueno, no dice literalmente que sufría de sobrepeso, pero se puede entender de esa manera también. Y bueno, esa no era época de reyes para Israel, pero sí para los moabitas. Y era Eglón. Eglón era un rey que padecía sobrepeso. Puede ir usted a Jueces 3:17 a encontrar ahí la Ah. referencia de este Hoy rey. Y busquémoslo, pues. después puede hablar de sobrepeso en la iglesia, etcétera. Ajá, un sermón sobre peso, de lo que nadie habla. Jueces capítulo Claro. 3. Sí, versículo 17. ¿Quieres leer la cita? Sí, porque no.
¿Cómo sé que estás hablando en verdad? Internet puede mentir. Jueces 3. Claro, usted no crea todo lo que cree. Ah, mira, claro, dice. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Ajá, muy grueso. Qué buena Claro. manera de decirlo. Sí, qué sutil. Sí. Hay varios gruesos hoy a raíz de la pandemia nos queda también. nos queda claro cómo era Eglón. Claro, probablemente estaba Hoy entre cuatro paredes. yo conozco esta historia de Eglón. ¿Sí? Porque le llevaron un presente y el que le llevó un presente lo mató. Es Mm, chistoso, es un poco chistoso y la verdad que igual educa harto porque hay una manera de decir. Por ejemplo, lo que sucedió es que este que le fue a dar, ¿cómo se llamaba? Ahod. Ahod era el juez de Israel. Entonces Ahod sí, claro. le llevó este presente y quedaron solos en el lugar donde estaba el rey. Entonces, cuando le entregó el presente, como era gordo, medio torpe para moverse, él le entierra un cuchillo en el estómago. Y de tal, quedó fue tan profundo que llegó a su intestino Mm, y se le abrió el estómago. claro. Entonces, después él huyó y la gente que estaba afuera esperando sus guardias dijeron, ¿qué le pasará al rey? Y no les llamó la atención porque salió olor. Entonces dijeron, debe estar en la sala de verano cubriéndose los pies. Claro. Cubrirse los pies. Entonces, Interesante. sí, interesante. Y al final tuvieron que entrar y con ese mal olor que salió todo, lo encontraron muerto. Oye, hay otra interesante, eso no lo sabía. ¿Ya? ¿Tú sabías cuántos hijos tuvo Gedeón? Gedeón, también libro de jueces. Sí, también Gedeón, jueces, a propósito de curiosidades. No, no lo Gedeón recuerdo. tuvo muchos hijos, pero muchos. Tuvo 70 hijos. Wow. Qué Eso está curioso. en el capítulo 8, versículo 30. Ya, de Gedeón, jueces. sí. Gedeón tuvo Mira, 70 hijos. ¿Se habrá aprendido todos los nombres? ¿Sería un padre qué locura, responsable? qué locura. No, imagínate la pensión alimenticia que iba a tener que pagar Gedeón en este tiempo. No, no Sí, vive para él. claro, 70 hijos. Vaya, Sí. otra No, pero época. es otra época. Otro Chile, diría alguien por ahí. Era otro Chile, era otra constitución. Ahí le ponemos un poco de contingencia. Claro, de contingencia, como preparando el camino a las temáticas que Sí, queremos conversar también. sí, tenemos que hablar de la constitución y de todo eso. Mm, claro. A mí no me gusta mucho así eso de la opinión de la iglesia frente a eso, porque en realidad habrá una opinión de la iglesia representativa. Mm, Tú tienes una claro. opinión, José, ¿cierto? Yo tengo una opinión, pero no necesariamente es la de la iglesia. Ah, eres de izquierda. Porque... Claro, Claro, la iglesia es de sí, es derecha, se complejo. supone. Sí, se Sí, es supone. complejo. Es muy, muy complejo. Ya, después Este es lo el vamos a dejar paso a para eso. después. Sí, Para con algún después, sí. invitado que nos venga también a presentar su punto de vista y que podamos conversar Mm. en alguno de los capítulos Sí, de esa temática. sabes que para ese tema yo invitaría ya estoy pensando en un hermano que días atrás nos explicó de una forma pero magistral, en cortas palabras, ¿Ya? lo trascendente que es la decisión y cómo afecta o en qué favorece los pros y los contras de todo, porque todo tiene pros y contras. Sí, Sí, pues, básicamente uno tiene que estar informado en eso para poder tener una claro. opinión, como decía una radio por ahí, ¿cómo es? Para poder tener opinión. No, Tiene que estar informado. sí, Bio de radio. ¿Cooperativa? No, Bio. Ah, Bio, sí. Sí. Ya, mira, otra, no, la última. ¿Ya? ¿La última? El profeta Isaías, Dios dijo del profeta Isaías que él estuvo desnudo y descalzo por 3 años. Por Ay, 3 años. Mira, y estamos en horario nocturno, ¿cierto? Sí. Porque lo dice de una forma bien curiosa el profeta Isaías. ya. Sí, estamos en horario de responsabilidad compartida. Claro. Es que lo dice la Biblia. ¿Ya? En Isaías capítulo 20, versículo 3,
Dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Como señal, eso igual es como solamente para dar una señal de algo que iba a pasar. Anduvo 3 años desnudo y descalzo. Vaya. Sí, dice, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Mira, Término bíblico, ¿sí? claro. Qué interesante forma de dar una señal. Igual, Sí. Igual no es un versículo para predicar. no, de ninguna manera. Qué complejo. Sí, es incómodo. No sé. No sé. ¿Cerca de qué? ¿Qué lección podemos obtener de ahí? Claro. No, mejor no, porque se puede distorsionar. Vamos a evitar distorsionar. cualquier mala interpretación. Sí, sí, sí. Podemos sacar el texto de su contexto y Claro. con resultados nefastos. Podrían censurar nuestro ley en su primer episodio. En Sí, su episodio sí. piloto. Claro. Censurado. Y Facebook nos prohíbe hacer esto. Claro. Oye, ¿Tiene algo? mira. Si quería no solo decir bueno, que Gabriel igual nos deseaba saludos, pero él menciona una aplicación de curiosidades bíblicas. Menciona que hay una aplicación de curiosidades bíblicas. Así que si puede Ah, dejar el dato por ahí, esa la hizo él. de creación propia. Sí, para mí que Juanito la hizo. Claro. Oye, bienvenido Juanito, nuestro presidente de JUSECH. Sí, también podría ocupar un lugar perfectamente en Va a una tener la de... invitación, sí, seguro va a estar en este late en algún momento. Vamos a coordinar eso En el porque late de los late. sí, Juanito es muy Sí. simpático, muy, no es como se ve. No, no, Claro. sí es muy simpático, Juanito. La vamos a tener aquí en nuestro Sí, estudio, entre 4 paredes. claro. Él está casi siempre entre 4 paredes, pues, o sea, en su Claro. profesión, de hecho la profesión Implica... de los ingenieros informáticos es casi... La imagen que uno tiene de los ingenieros informáticos es que viven en un espacio oscuro, así encerrados, así Claro, aislados. de la sociedad, 24 horas, 24 horas escribiendo, compilando datos, claro, escribiendo, ¿cómo se dicen? programando, Programando ese. programando y Ok, compilando información. sí. Oye, Josía, Ujú. ¿tienes alguna otra curiosidad? ¿O las guardamos para el Eh, próximo late? yo creo que podríamos guardarlas para el próximo late y podríamos dar paso quizás al plato fuerte de nuestros espacios, que son las temáticas. Claro. La temática de hoy. Redoble de tambores. Ya vamos a tener esos efectos hoy día precariamente. Sí, sí, vamos a tener que preparar todos estos preámbulos, este paso. Puede usar voz en off, yo me gusta la voz en off. Tengo un sonido Porque, ambiente acá, nada ¿sí? adecuado probablemente. No, pero no se escucha nada, José. ¿No? No, Ah, perfecto, perfecto, perfecto. sí, sí. José está con un micrófono ahí especial. Sí, Y ya, de primera. eh, de primera. Ya, sí, lo que queremos comentar ahora, José, es que podamos conversar un poco acerca de todo lo que nos está pasando con la pandemia, cómo nos ha afectado, que podamos reflexionar un poco más que nada de cómo ha afectado a la iglesia y personalmente a cada uno de nosotros. Mm, Em, claro. no sé si quieres partir tú, parto yo, parto Sí, tú. el tema de la cuarentena. Sí, o sea, quizá la gente misma también, estoy pensando en los que nos ven, podrían participar también dejándonos sus comentarios. No creo que lo alcancemos a leer todos, pero sería interesante después volver a ver los comentarios y que puedan expresar también su opinión respecto a las temáticas que vamos a estar conversando aquí. Sí, la cuarentena o la pandemia. Eh, sí, es interesante hablar todavía de esto porque está muy presente todavía. Algunas personas decidieron olvidarse, pero no sé, no nos podemos simplemente hacer los desentendidos porque es algo que sigue causando
situaciones muy graves y a algunos incluso le ocasionan la muerte. Entonces es algo que está muy presente, aunque quisiéramos desinteresarnos un poco para no seguir pensando que estamos en tiempos de pandemia, tratando de volver de a poco a una normalidad que cuando intentamos volver a esta normalidad chocamos de golpe con la Mm. realidad, que es algo que no tiene cura todavía. Entonces vamos a tener que lidiar mucho tiempo con esto y, y ha sido interesante también y es interesante ver cómo la iglesia responde frente a esta problemática, Sí, sí, ha a sido esta muy, nueva muy, realidad. ha sido difícil. Yo recuerdo los primeros días. Nuestro último culto fue un velorio. Un culto fúnebre, sí. Sí, sí, despedimos a hermano del mundo. Mm. Y de hecho, el día sábado pudimos hacer la confraternidad. Igual tuvimos un evento más o menos grandecito. Harta actividad. Y de ahí, después de eso, ya no nos pudimos volver a reunir. Primero por responsabilidad y después ya bajo norma oficial de no poder reunirnos. Y ha sido Claro. claramente una aventura desde esa fecha hasta ahora. No sé cómo pasaron estos meses. Igual han pasado rápido. Eh, yo recuerdo que, bueno, igual estoy bien influenciado yo por muchas ideas y personajes que siempre ante la duda de una influencia de poderosos, de este tema se me van las palabras. De De cuando hay manipulación detrás de todo esto, de la corrupción, organización. ¿Perdón? ¿no? Corrupción puede ser, no No, no, no. entiendo el mal. Esta manipulación que hace la Organización Mundial de la Salud, Ah, la ya. reducción mundial, con Eh, conspiraciones, este tipo de conspiraciones, conspiraciones, ya. claro, que Conspiraciones tienen con Enrique. también, claro, todos conspiran contra mí. No, porque son reales en verdad, y es información que la prensa oficial nunca las va a decir, pero, pero la necesidad de reducir la población mundial es una necesidad de años, que los grandes economistas, los que tienen el poder del mundo finalmente. Ujú. Porque tú sabías que la alimentación, nuestra alimentación está a cargo de 5 grandes mega industrias. Grupos, claro. Industrias, grupos mundiales, está toda nuestra alimentación, las bebidas, los jugos, toda la comida que se vende Ujú. en supermercados está creo que son 5. Eh, ¿Cómo se llama una? Eleven, eh, Pe- Monsanto. PepsiCo, claro, hay varias. Ujú. Eh, entonces imagínate si quisieran hacernos algo, o sea, se ponen de acuerdo las 5 personas y Claro. controlan todo. Hay quienes sospechan de que porque dicen que este virus es una quimera, es decir, que es un elemento inerte en sí mismo. Tiene que darse una condición para que esto genere el daño que genera. Entonces, eh, quizás lo que se sospecha es que al mezclarse con algo que ya tenemos en el cuerpo, es donde se genera el, el- el problema de salud. Mira. Bueno, no hay estudios oficiales acerca de eso y de nuevo la Organización Mundial de la Salud es la que está oficialmente a cargo. Todo se ve como muy manipulado. Si uno quisiera indagar sobre eso, hay mucha información de gente que en realidad son busca conspiraciones y que encuentran esta respuesta. Hasta Salfate lo dijo hace años atrás. Salfate lo Claro. dijo hace hartos años atrás de que iban a crear un virus después de que surgió lo del ébola en España, en Europa, que estaban creando un virus y que ese virus, el objetivo, disminuir la población. ¿Y quiénes son los más afectados? Ancianos. Mm. ¿Por qué? Porque los ancianos también Mayoría. tienen que ver con las pensiones, que en el mundo entero el problema son las pensiones. Entonces, Claro. si disminuimos a esa clase de personas a la tercera edad, podemos nivelar un poco el problema general que hay de las pensiones en el mundo. Ese tipo de Claro. cosas, eh, la verdad que a mí me gusta indagar en eso sin caer tampoco en el activismo acerca de eso, pero es real.
es real. Sí, Recuerdo a mi tiene obispo mucho sentido. haberlo mencionado en uno de sus... Yo dije amén. No. Él mencionó en un momento que en realidad, y la verdad bíblica es que este mundo está bajo el maligno. Todo lo que ocurre en Mm, este mundo está bajo las fuerzas del maligno. El sistema, como sistema. claro. ¿Sí? De hecho, eso iba a mencionar, que todo lo que tú dices tiene mucho sentido con lo que la Biblia también expresa en relación a cómo se maneja se maneja este mundo caído. Las decisiones que se pueden tomar que son muy coherentes con esa idea bíblica del dominio de Satanás y del pecado también en este mundo corrupto y donde claramente hay personas que lo dominan y en base a sus deseos e intenciones personales pueden decidir este tipo de cosas, por ejemplo. Claro, No es descabellado en el fondo eso, no es una idea descabellada para nada con la realidad bíblica también. sí. Sí, la verdad que desde Edén igual hay una lógica del control mundial. Desde- Porque finalmente esta es como la simiente del anticristo, junto con que fue la simiente de Adán, por la cual, y después en Set fluyó la simiente del Redentor, también hay una simiente eh, que será la simiente del anticristo finalmente, que será como ese espíritu corrompido. Y si uno ve en la Biblia, siempre hay ejemplos de personajes que quisieron el dominio mundial de su época, claramente. Mm, Y eran seres, personas que finalmente tenían un poder eh, delegado, finalmente. Dios permite que hayan reyes y todo eso, pero no operaban bajo la influencia de Dios, finalmente. Por ejemplo, la Biblia no, habla de Nimrod, que lo menciona como el primer poderoso en la tierra. Y claro. era valeroso cazador delante de Jehová. Así se menciona a Nimrod. Entonces, esta idea del control mundial de la época fue como la idea de los grandes imperios también. Cuando se levanta Mm, Babilonia, cuando se levantan los medopersas, los griegos y Roma, para control del mundo finalmente, de tener control. claro. Ese deseo imperialista de subyugar y tener dominio sobre otros en todos los aspectos de la vida finalmente, ¿sí? Mm, Entonces eso opera hasta nuestros días, lo sepamos o no. Hay un poder mundial que está bajo el maligno y que opera en las sombras y que ordena en este mundo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, la iglesia, no somos de este mundo, no somos de claro. este sistema, no podemos pertenecer. Y ahí es bien curioso, el otro día pensaba en el texto en que Jesús dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Se acuerdan? Cuando quisieron tentar a Jesús, Sí, dije, Jesús, vendieron una nosotros trampa. tenemos, sí, porque pagamos impuestos nosotros. ¿Qué dices tú? Claro que si Jesús decía no paguen impuestos, venía la fuerza romana porque este era un alguien que estaba en contra de los romanos, en contra del César y Mm, que merecía. Entonces Jesús le dijo, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, ¿qué es del César? Esa es como la gran pregunta que nos queda. ¿Qué es del claro. César? Del César, bueno, del César es el dinero, por ejemplo. El dinero, el efectivo que nosotros nos movemos, todo el sistema económico, financiero, eso es del César. Sí, Es decir, nuestros impuestos, hay que pagarlos, son del César, son de este sistema. ¿Y qué es de Dios? interesante. ¿Mm? Toda nuestra vida. Claro, Mm. sí, sí. Es, eh, es un hecho, es una realidad no lejana al contexto y a lo que la Biblia expresa también, lo que mismo que decía Jesús, por ejemplo, que los principales hombres les dijo en una ocasión a sus discípulos, o los principales jefes, o los que son mayores que los demás, oprimen a los demás, los subyugan, etcétera. Y él después decía, entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Entonces hay grandes Mm. diferencias entre estos grupos imperialistas que tienen el deseo y el ánimo de poder controlar todo el mundo y tienen esa facultad, el mundo, el sistema económico, lo que tú mencionas también en relación a la alimentación, por ejemplo, eh, se mueven bajo el pecado, bajo esa consigna Mm.
de poder subyugar a los demás, de poder controlar a los demás, y nosotros no operamos ahí, sino que es muy diferente. Pues Jesús mismo, entregando su vida, nos enseña otra cosa del servicio eh, hacia los demás. Entonces, en estas situaciones en donde opera o donde existe la iglesia, Claro. eh, parecen realidades muy lejanas o ideas muy conspiranoicas, pero son una realidad. Eh, Son una realidad y además son situaciones que tienen que pasar para que se haga también realidad lo que la misma Biblia dice que tiene que suceder. Claro. Entonces, la lectura de la Biblia más la lectura de la prensa escrita, etcétera, no abre la posibilidad a pensar este tipo de cosas. Porque esta pandemia, por ejemplo, proviene de este grupo eh, que quiere imponer sus ideas por sobre los demás y defiende intereses personales y Mm. finalmente quieren controlar todo el sistema. Y pueden, Sí, ¿por qué no? pensaba igual es lo relevante que es, por ejemplo, cuando damos gracias a Dios por los alimentos. Día atrás escuchaba a una persona que hablaba de que los desodorantes, por ejemplo, la pasta dental, todas aquellas pequeñas cositas que son como que se han vuelto una necesidad, no siéndolas en verdad. O sea, si uno pudiera hablar de algo más anatómico, no sé, las propiedades del cuerpo, para algunos decían que lo peligroso que era el uso de antitranspirantes, por ejemplo. Eh, y lo que provoca impedir que el cuerpo bote todas esas toxinas que son finalmente lo que mata el cuerpo. Lo que quiero decir es que si la comida también estuviese infectada o hubiera algo que impidiera el desarrollo humano normal. Hay quienes sospechan que la gran cantidad el aumento de la homosexualidad, por ejemplo, también tiene que ver con algún tipo de influencia en la comida. Algo tiene la comida que, que mata hormonas masculinas, no sé. No he estudiado el tema, pero he escuchado esos tipos de argumentos. Lo que digo es que a nosotros el Señor nos dio una forma muy cotidiana, muy cercana de poder igualmente comer los alimentos, si tenemos que alimentarnos igual. Y por eso es que dice que los alimentos que nos servimos son santificados por medio del que damos gracias. O sea, que relevante es hacerlo en serio, o sea, no como una simple rutina, sino que en verdad dar gracias a Dios y bendecir los alimentos. Eh, Claro. Entender de que nos pudieran hacer mal si es que hubiese algo allí, pero Dios nos guarda, si hay poder Mm, en lo que Dios nos ha dicho que hagamos en la oración. Así claro. que bueno también, les animo a reflexionar eso, que dé siempre gracias a Dios por los alimentos, porque a través de eso también son Mm, santificados. ¿Sí? Todo lo que entra a nuestro hogar también sea santificado y nos libre el Señor de todo ese poder o esa contaminación que a largo plazo pudiera hacernos daño. claro. Oye, la Sí, iglesia igual ha tenido lo suyo en este tema de la pandemia, los claro. problemas. Sí. Nos hemos enfrentado a muchas dificultades. Yo recuerdo que la primera transmisión que tuvimos fue caótica también. Era la primera vez que la hacíamos. No nos perdimos ni un domingo. Estábamos entusiasmados con poder seguir celebrando los cultos y claro, tuvimos que enfrentarnos a una serie de descubrimientos Mm. que finalmente han sido positivos, yo creo, porque eh, se, hemos sido obligados ahora a salir de las cuatro paredes finalmente. Pues el deseo de muchos se cumplió, quizás no de la manera que ellos esperaban, pero entiendo el tema igual ahí. eh, Salimos finalmente Al de ese mundo, lugar en donde conversábamos, claro. de Nos vimos forzados del a eso. lugar al mundo. Sí, todo un proceso de transformación ahí de la predicación y del culto que celebramos que ahora se expande traspasa Claro. las fronteras finalmente. Sí, eso tiene su lado positivo más que negativo, ¿cierto? Porque si uno busca el lado negativo, no sé cuál pudiera ser. Mm, O sea, el negativo es que no podamos reunirnos, vernos, estar juntos, crear claro, comunidad en la fe como acostumbrábamos, pero el mensaje
ahora se ha abierto de otra forma. Sí, Sí, si bien, de todas maneras. como en otras épocas, alguien igual puede cerrar su ventana, ¿cierto? Antes, cuando predicábamos en las calles. Ahora puede no, simplemente no hacer clic. Claro. Pero está ahí. Está como un aguijón la iglesia, en el mundo entero ahora, tocando a los computadores, las redes sociales. Es Invadimos una... las redes sociales ahora. Sí, es muy interesante. Uno se pregunta qué está haciendo el Señor. ¿Qué está haciendo el Señor en esto? Claro. ¿Dónde está Dios? Sí. Yo recordaba una reflexión porque alguien invitaba, decía esto, y yo la he compartido varias veces porque es muy, muy gráfica acerca de este momento que uno no puede tener la costumbre de cuestionar a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Como, ¿por qué estás haciendo esto, Señor? Ahí llega un punto en que uno tiene que confiar en Dios, en el Dios que uno conoce, por ejemplo. Y daba un ejemplo. Eh, Josías, por ejemplo, no sé, si Josías me pide el auto de repente. Ese ejemplo ya le he dado como 3 veces. No era el caso, sí, porque no conduce, pero Josías No, pero maneja, tiene licencia y sabe manejar. claro, en Y de repente este Josías, caso sí, hipotético, sí. sí. O el pastor, ya lo usemos a nuestro pastor. Pastor, por ejemplo, me pide el auto. Yo no le voy a preguntar al pastor eh, qué va a hacer con el auto, o a dónde va a ir, Mm, eh, porque lo conozco. Sé quién es el pastor, claro. sé lo que hace, sé cuáles son sus prácticas, sé cuáles son sus intenciones, el corazón que lo mueve. Entonces no necesito preguntarle nada. Eh, Se lo entrego nomás. Entonces, al Dios que conocemos, que nos ha dado evidencia de ser un Dios en el cual podemos confiar completamente. No tenemos que preguntarle qué está haciendo o qué está pasando. Tenemos que confiar en Él, en estos casos. Ese es un acto de confianza fiel. Pues, tenemos un tiempo en que se pone a prueba nuestra confianza en nuestro Dios, cuando nos vemos Claro. directamente afectados. Y Sí, entonces confiamos en Dios realmente. Este es el momento para demostrar que sí confiamos en Él y que no necesitamos que nos explique, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo de repente pasa esto? Señor, confiamos en ti, no dudamos de que tú estás en control de todo lo que está pasando, porque sabemos quién es Él, sabemos lo que hace, sabemos sí, cuáles son sus intenciones. ¿Mm? justamente. Y nos pilla de sorpresa igual, yo creo que muy desprevenido, pese a que veníamos viendo todo lo que venía pasando, no sé, primero en Asia, después en Europa. Igual nos fuimos, quizás podíamos hablar un día de que no fuimos tan precavidos. Eh, pero eso, habían ideas antes de la pandemia de construir, de extender también, todos esos planes de pronto se ven frustrados a raíz de esto, porque ya ni siquiera se ocupan de esas construcciones, Las las iglesias, que a claro. veces soñamos y planificamos tantas veces y quisiéramos entender por qué Dios nos mandó, no sé, o nos dio la oportunidad de tener un proyecto para ampliar una iglesia y ahora un lugar que no estamos dándole uso. Entonces Claro, quizás nuestros pueden comedores. surgir esas dudas. Claro, un caso Sí, puntual de nosotros, los comedores. claro. O sea, yo creo que ahí comprendemos igual eh, lo trascendente que es la iglesia en su definición más noble, más pura, porque en una costumbre de tener una idea de iglesia que es casi el lugar, casi la construcción, como que ese es el lugar sagrado, ¿verdad? Olvidándonos finalmente que eso ya quedó atrás hace 2000 años. O sea, 2000 años que la imagen del lugar sagrado quedó atrás. Claro, Eh, y la iglesia eh, es el cuerpo de Cristo, son las personas en las que habita el Espíritu Santo. Y ellas, esas personas, construyen la iglesia. Y eso lo podemos hacer en cualquier lugar en realidad. Entonces, por eso es que hay algunos que son un poco más secos en decir que nuestros lugares donde nos reunimos son simplemente casas funcionales donde nos reunimos, donde compartimos alabanza, pero lugares donde desarrollamos una vida funcional de iglesia.
de comunidad, ¿cierto? Pero que no es el lugar, ¿verdad? Porque donde habita el Espíritu Santo, en verdad, es en nuestros corazones. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Entonces podemos estar incluso a través de estas redes juntos en libertad, porque Él está en nosotros. ¿Sí? Donde está Él, allí hay libertad. Podemos disfrutar la misma libertad cristiana. Por eso yo igual estoy un poco en contra aquí. Voy a deslizar una opinión personal con respecto a los que tienen tanto temor de una nueva constitución, de las complicaciones de la ley de culto. Porque finalmente la libertad no la da ni siquiera la ley. O sea, la iglesia vivió perseguida durante miles de años. Y eran libres, porque la libertad, el concepto de libertad no está en que legalmente se nos permita o no reunirnos, ¿verdad? Y en eso yo creo que nadie podría estar en desacuerdo. O sea, pongamos en valor una verdadera libertad, que es la libertad que da el Espíritu Santo, quien habita en nosotros. Y que Pablo dijo, ojalá fuesen hechos libres como yo. Levanta su mano y él está atado con grillos. O sea que su libertad va más allá de su libertad física, ¿verdad? Y eso es algo que yo creo que todos entendemos. Pero nos cuesta, pero igual agradecemos que tengamos, ¿verdad?, libertad de culto en este país hasta hoy. En la fecha. Sí, de eso, bueno, en relación a eso, quizás haya otro día para comentar, pero igual estuve leyendo algo muy interesante en relación a ese artículo en específico y el temor que se desprende de eso, pero que no debería darnos tanto temor. Pero como no es el capítulo, No es el tema de hoy. quizás donde vamos a hablar de eso hoy, la voy a dejar guardada ahí para esa ocasión. Lo que sí, claramente lo que hemos comentado, es importante saber de que ya hay algo que cambió, ¿verdad? Y que esta pandemia que nos afectó a todo el planeta nos hace ver de otra manera la forma, porque mientras no haya una cura, ¿verdad?, real de eso, mientras la gente no ponga su confianza en Dios, finalmente, porque o confías en Dios o confías en los hombres. Y de hecho tenía yo un texto por ahí, que era el texto de una de las curiosidades, que sucedió a Asa, el rey Asa. Dice que él se enfermó de un pie, de sus pies. Y el texto resalta que él no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Versículo siguiente, murió. Versículo siguiente. Sí, interesante. Lo que quiero decir es que finalmente nosotros, esta pandemia, mientras el mundo siga confiando en su ciencia, en la ciencia del mundo, ¿verdad?, en los conocimientos que respetamos, sin duda, y que seguramente nosotros también hacemos parte de los avances científicos con respecto a la salud, pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Claro. Y ante eso, mientras eso no ocurra en el mundo entero, en realidad, este mundo entero, ¿cuándo va a volver a la normalidad? Cuando encuentren la vacuna que pueda destruir este virus, ¿verdad?, que ha destruido familias, que de verdad que ha sido terrible. O sea, también yo lo miro con harto respeto porque han habido personas que han muerto, ¿verdad?, por este virus, y no es menor, no es menor pensar en lo mortal que pudo ser un virus a nivel mundial. Claro que Pero la iglesia confía en Dios, espera en Dios y tiene su fuerza, su ánimo puestas en el Señor. Nosotros nos asustamos, sí, yo debo reconocer que cuando estuve cerca de ese momento, más que por mí, la verdad, que pensaba en mi familia. Uno piensa ahí es donde uno se atemoriza, porque tengo mi esposa embarazada de 5 meses, entonces ahí aparece el miedo, como no quiero que se vean enfrentados a este virus. ¿Te pegaste, Josías? Sí, parece. Pero si me sigues escuchando, Te sigo escuchando. ya. Ahí sí. Creo que eso es lo relevante, finalmente. Claro. Oye, estamos llegando casi al final de nuestro programa Así piloto. es.
quisiéramos saber sus comentarios también. Tenemos a Juanito que nos ha comentado acá acerca del tema que hemos hablado. Mira, interesante lo que dice. Dice, los fariseos y varios grupos tenían la creencia mesiánica que el Mesías los llevaría y a que los judíos controlarían y estarían sobre los demás pueblos. Ya te entiendo, Juanito. La verdad que la promesa a Israel era que ellos fueran cabeza. Claro. Esa era la promesa para Israel, que ellos sean cabeza del mundo. O sea, esto que nosotros hablamos del control mundial, el propósito de Dios es que Israel sea el control mundial. Esas fueron las promesas claritas. Sean cabeza y no cola. Claro, hay algunas ideas sí que se contraponen sí, acerca de Israel, temas doctrinales acerca de Israel, porque yo creo que Israel en algún momento va a hacer esa promesa, se va a hacer. Cuando venga Cristo, cuando vuelva, Claro. Él va a ser el rey. Y se va a cumplir las promesas. ¿Sí? Bien, les queremos pedir, ¿cierto? Que nos comenten qué les parece el programa, si algunas ideas que nosotros vamos a ir desarrollando, pero este programa va a durar 1 hora, de 10 a 11 Sí, es de la la promesa. noche. Hablando Claro, de promesas. Sí, así Y que sí, les animo a los hermanos que están conectados. Hay gente conectada, ¿no? Sí, sí, sí. todavía hay fieles ahí conectados y claro, a dejar sus comentarios para saber qué modificar, qué hacer, qué no hacer. Los temas que... Las temáticas. Yo creo que al menos surgen acá cosas que, que hay que tocar. Por ejemplo, la constitución, yo creo que la nueva constitución, el plebiscito, lo que involucra, yo creo que es un tema que hay que conversarlo. Parece este espacio entre Claro, cuatro paredes. sí, La ciencia y la fe, por ejemplo, que creo que me parece un tema muy interesante a raíz de lo que hemos hablado también. Eh, ¿Son opuestas o apuntan hacia un mismo lado? ¿Qué pasa con la mm, ciencia y la fe, por ejemplo? Etcétera. La ley de culto, por ejemplo, la libertad de Cristo. Bueno, cuando hablemos de la temática ahí de de la la Constitución con Constitución. nuestro invitado Sí, de honor, vamos a tocar ese tema. La vida adolescente, por ejemplo, pueden ser temáticas, el estudio en es pandemia, lo que involucra, lo que no involucra. Podemos invitar a un profesor, por ejemplo, cómo es educar en pandemia, ha sido etcétera. tremendamente novedoso igual lo que se ha generado con los profes. Yo, primero, una admiración a los profesores, claramente, porque se han tenido que adaptar. Hay algunos que han hecho de todo. Yo tengo una prima que es profesora y la veo cada vez innovando, usando los medios para innovar. Claro. Así que, no, todas esas temáticas en las que queremos tratar en esto, nosotros hemos programado hacer esto cada una vez a la Ah, semana. mira. Sí. Sí, los miércoles, todos los miércoles. Hoy día fue la excepción, día martes. Pero la idea es que también si es que alguien nos propone algún tema, ahí los vamos a ir revisando qué podemos hacer. La idea es que tengamos algún invitado que sea un especialista o En cercano a el la temático. especialidad en la temática y pueda comentarnos también. Siempre cristiano, claramente, eh, porque deseamos también que podamos crecer y si de alguna forma este programa ayuda a, a tener mayor información sobre algunas cosas importantes, que como ya vimos en las curiosidades, la Biblia a veces habla de algunas temáticas que nos solucionan cosas cotidianas, ¿sí? Es completa la Biblia, nos tiene consejos para todo, para todo, para todo. Quería decir algo que se me estaba yendo, pero Ujú. acerca de las temáticas. Lo tenía recién y me puse a leer los comentarios y se me fue lo que iba a decir. Si quieres leo los comentarios por mientras buscas Dale, dale, dale. ese documento, se lo damos a todos. Camila Briceño dice saludos para los dos. Hola Ahí, Camila. saludos para ella, que gusta también Sí, saber sí, que la saludos a están toda la viendo. familia Briceño de Castro. De Castro. Podemos hablar de Chiloé y la pandemia también en una de las temáticas. Oh, Chiloé. La Qué bonito es ruralidad, Chiloé. lo insular, etcétera. Tiene su magia Chiloé. En el buen sentido de la palabra magia. También tiene... Claro, también tiene esa otra magia y también perfectamente podríamos hablar de eso. Ah, interesante. Invitamos a un, no sé,
Bueno, no, un brujo cristiano, no sé. No. No va por ahí la cosa. Eh, Patricia Camos también nos saluda, muchas bendiciones para los Andes, Hola, buena para ti. cariños para allá, para todos. Y ahí está Gabriel, muy fiel a Sí. la sintonía. Voy a juntar todos los comentarios de Juanito para armar un solo gran comentario. Claro, sí, saludos para él, para su familia, para Lore también, para ahí los O el pequeños pastor. también. Sí, Y el pastor, por supuesto. sí, 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 sí. Y finalmente, La Ruth Salvo, la hermana Ruth Ruth Salvo. Salvo también. Qué bueno, ahí las hermanas Salvo acompañándonos. Saludos Sí. para... Antes, anterior a ese comentario, también una corrección ahí. Y el gentilicio no era loncochinos, era loncochenses. Así que saludos a nuestro hermano Loncochenses. loncochenses. Ese es un error muy común. Claro, Mm. Y todavía un no me error puedo muy acordar. gracioso, ¿no? Era algo importantísimo acerca de las Yo temáticas. Pero bueno. tengo esa información o nunca la tuve tampoco. Te puedo No, ayudar no, a no. buscar si quieres. No, Ah, no, ya. no, si estaba en mi mente, se me fue. La tenía en mi mente y se me fue. Me puse a leer Más comentarios y se complejo me fue. todavía. Sí, sí, Claro. sí. Pero ya sé que va a volver. Bueno, yo creo que ya estamos casi despidiéndonos. Mm. Em, Como les decíamos, próxima semana quisiéramos tener algún invitado y también poder, a través de todo esto, ayudar a cada uno que desde su encierro, desde su cuarentena, pueda también tener un espacio de aprendizaje en temas cotidianos y cercanos. Y nosotros somos muy cercanos, Josía, ¿cierto? Claro que sí. Todas las temáticas las podemos acercar. A la realidad. Con el ojo Sí, bíblico ahí podemos hablar de todas las temáticas. Eso es lo interesante. eso es lo hermoso es que la Biblia es Eso. completísima para ayudarnos a comprender toda la vida humana. Perfecto. Qué bonito. Qué bonito, qué Sí, bonito. Así que vamos a leer sus propuestas de temáticas. Si no las alcanzamos a leer acá, también este video queda guardado, así que vamos a poder ver sus mm, comentarios, temáticas particulares que les llamen la atención y, y las podemos conversar de eso aquí con algún invitado claro. relevante. Ah, un aviso. ¿Sí? Ya ¿Hora de partió el avisos? seminario. Sí, lo haré de aviso Oh, final sí. para terminar. Partió el reforzamiento bíblico Mm. el día de ayer. Bueno, ayer se subieron los dos primeros videos. Yo todavía no los veo. Hay un cuestionario por ahí. No, todavía no. El del obispo no se ha subido, parece. Sí, ¿Se subió? Se subió un se subió el cuestionario. curso y hubo un diagnóstico hoy que ya no pudiste responder porque me parece que la fecha era hasta las 2, no sé si 12 horas o 22 horas. Oh, no leí esa parte. Ya, pero quizás todavía alcanza a llegar ahí. Ya, Así que cerramos todos los que entonces. están participando del reforzamiento corran a hacer su evaluación diagnóstica que no llevaba nota, por lo demás. Sí, muy interesantes los cursos, las Sí, temáticas, así que seguro vamos a estar compartiendo con muchos de ustedes en esas sí. clases. Preguntas también para que nos ayudemos entre nosotros. Sí, qué Claro. importante reforzar, sobre todo en este tiempo, reforzar. Es como un tiempo para reforzar conocimientos, ¿verdad? Esas cosas Mm, esas lagunas a veces que no sabemos responder bien, las podemos reforzar y tenemos a la mano también hacer preguntas acerca de los temas, que eso está muy bueno. ¿Mm? claro que sí. Otra Bueno, buena José, cosa que surgió de la pandemia. claro, claro. Sí, Hermano, ha sido un agrado compartir este primer capítulo contigo. Eh, sí, salió el piloto. Salió el piloto, qué bueno. Esperamos ir mejorando. Mi esposa me decía, Claro. rapidez, yo soy un poco lento para hablar, así que José es un Lento poco para la más ira. fluido. No, para eso Sí, no yo soy creo que con tan... la práctica va a suceder eso. Así que Mm, paciencia quizás, pero los programas van a ir vamos a tener sí, efectos y todo lo que requiera un espacio de este estilo. Saludos a todos ustedes que están viéndonos, saludos a la José de Osorno también, esta iniciativa que antes ya mencionábamos, particulares para los hermanos de nuestra JUSE. Eh, Sin embargo, también estamos contentos de recibir a todos los que se adhieran a este espacio. Son muy bienvenidos. Que tengan una excelente noche, que descansen
y una buena semana. Nos veríamos el miércoles con otra temática relevante. Eso, un abrazo a todos, muchas gracias por su compañía. Esperamos que haya sido en algo de ayuda o de agrado finalmente para cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Y deseamos que todos crezcan en la verdad, en el Señor, que su vida vaya creciendo y cada día pueda haber fruto de eso en nuestras familias, en nuestros hogares. Les mandamos un tremendo abrazo. Josías, me despido de ti también. Deseamos Enrique, deseo que te vaya bien, Josías, tú estás estudiando, así que gracias. que te vaya muy bien Muchas en tu gracias. estudio. A ti igual, en el trabajo. Teletrabajo de nuevo por la Sí, cuarentena en tengo Osorno. Estamos en Me cuarentena presento, otra soy vez. Enrique. Sí, estoy con teletrabajo esta semana, así que estamos en cuarentena en Osorno, así que Vamos a con empezar de teletrabajo. nuevo el espacio. Sí, Eso. teletrabajos. Ánimo con eso, hermano. Un abrazo también a la Oye, igual familia, a es la Abby y a la difícil, Jenny. tanto como empezar, igual es difícil terminar, ¿eh? Claro. Sí. De hecho, estaba pensando poner un poquito del video y para ¿Y dejar cerramos con ese el ambiente video? ahí. Mejor, Claro. mejor. Cerramos con el video. con el spot maravilloso y nos vemos el otro miércoles. Nos Chau, chau. vemos el próximo miércoles. Que estén bien. Anoche se abrió la puerta de él, anoche se abrió la puerta de él y a mi corazón se vino la paz, a mi corazón se vino la paz. La cosa es que yo hoy puedo creer, la cosa es que yo hoy puedo creer que Jesús te salva.